¿Qué tal, amigo, amiga de Solo de Fútbol? Muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto este 28 de junio del 2022. Aquí en tu podcast de Solo de Fútbol. Estamos transmitiendo desde El Paso, Texas, con mucho gusto. Qué bueno que nos acompañan. Vamos a hablar un poquito en este podcast sobre el fútbol en San Luis Potosí, esta gran ciudad en el centro del país, que tiene pues un gran arraigo futbolístico, una gran historia dentro del fútbol de primera división. Así que para todos los amigos, los paisanos, porque un servidor es de allá de San Luis Potosí, pues ojalá puedan escuchar este podcast mientras van al trabajo, mientras están en la oficina, en fin, que puedan recordar un poquito de aquellos equipos que formaron la historia del fútbol potosino hasta el actual Atlético de San Luis, que en la pasada temporada, pues la verdad dejó un buen sabor de boca para los aficionados que venían de haber tenido una muy mala temporada en el torneo que le antecedía. Así que acompáñenos, amigos de Solo de Fútbol, hablar sobre el fútbol potosino. Pues regresamos aquí a nuestro podcast de Solo de Fútbol para hablar del fútbol potosino, del fútbol profesional y pues vamos a remontarnos a los años 80 o finales de los 70, donde había un equipo que yo particularmente pues le tengo mucho cariño porque yo crecí con ese equipo, el equipo Atlético Potosino. Cabe aclarar que antes del Atlético Potosino estaban los Santos de San Luis, que fue un equipo que también tuvo mucho arraigo porque jugaba con jugadores, pues muchos de ellos potosinos. Hay que recordar que este equipo de el San Luis fue ascendiendo desde la tercera división, pasó a la segunda y luego a la primera de manera consecutiva, al grado tal que me parece que tienen ese récord a nivel mundial como el único club que ha logrado ascender de manera consecutiva desde la tercera división hasta la máxima división del fútbol. Así que un gran equipo, el equipo, vaya la redundancia, de San Luis, que tenía, que trajo grandes extranjeros como Ciro Barbosa, como Pedro Araya, en fin, muy buenos jugadores. Pero después surgió otro equipo por invitación, el equipo del Atlético Potosino, el equipo de los Cachorros del Atlético Potosino, que vino por invitación para formar 20 equipos en la primera división, el equipo del Potosino, así como el equipo de Curtidores de allá de Guanajuato, fueron invitados y pues formaron parte de la primera división. Pues quién nos recuerda a este Atlético Potosino, todos mis amigos de San Luis Potosí lo recordarán, que tenían como sede el viejo pero querido Estadio Plan de San Luis. ¿Cómo, cómo no recordar ese estadio tristemente célebre por la prensa nacional, por la cancha, por el alumbrado, en fin, nos ponían por la calle de la amargura, pero la realidad es que equipo que se plantaba en el Plan de San Luis, equipo que la sufría. Y yo creo que esa fue una de las principales causas que motivaron a que la afición de San Luis Potosí se consolidara como una afición importante debido a que tenía un equipo aguerrido como eran los Cachorros. Un equipo que no era de nombres, era de hombres, pero que tenía un espíritu, la verdad, infranqueable. Se le ponían al tú por tú a cualquiera en el Plan de San Luis. Ya afuera, pues era otra historia, era un equipo modesto, pero con mucha garra. A pesar de eso, pues tuvo grandes jugadores. Ustedes recordarán a Nery Castillo, a Juan Ramón Ocampo, el Tanque Ceballos, Néstor Rafael Verderi, Carlos Novoa, Lorenzo Unanue, Churpias Flores, Raúl Arias, Pata Bendita, Totoño,
En fin, se me vienen eh, muchos nombres a la mente, obviamente otros se me irán, pero yo recuerdo mucho una alineación que incluso me aprendí cuando era yo pues niño o adolescente que íbamos a los partidos. Hay que recordar que el Estadio Plan de San Luis estaba pegado a la escuela secundaria técnica Cabalati 57. Esto lo sabrán sobre todo, pues obviamente las personas que son de San Luis Potosí. Muchas veces nos tocaba ver los partidos desde la escuela, desde el último piso alcanzamos a ver gran parte del estadio, nos tapaba un poco el área del tiro de esquina, pero cuando no teníamos dinero, pues desde ahí lo veíamos el partido. Pero el Estadio Plan de San Luis, pues normalmente tenía entradas casi de lleno porque eran pues partidos muy buenos, ¿no? Tenían muy buenos jugadores que pues entregaban en la cancha. Los partidos, ustedes recordarán, a las 9 de la noche, los viernes, cuando salían, era aventar los cohetes, todo un jolgorio y pues también era una aventura también las broncas que se hacían ahí en la zona de sol, ¿no? Los que por ahí tuvieron la oportunidad de ir un partido del Cachorros en esas épocas en el área de sol, pues a veces también era una odisea por la famosa agua de riñón y por las broncas que de repente se hacían, ¿no? Los más calmados, pues nos íbamos ahí donde se acababa el área de sol, llegando al área de sombra, cerca de las cabeceras, y veíamos pues todo el jolgorio que se hacía allá en la zona de sol. Pero un equipo potosino que pues realmente nos llenó a muchos de los que íbamos al estadio todos los viernes a las 9 de la noche. Recuerdo que siempre la América la sufría mucho, el Cruz Azul la sufría mucho, todos los grandes, pues como que el potosino se crecía, ¿no? Era un equipo que aparte tenía muchas limitaciones, viajaban en autobús, a veces no les pagaban, pero siempre tenían un gran amor a la camiseta. Tuvo por ahí varias incursiones en la liguilla, por ahí Luis Gris los metió a la liguilla, Alberto Guerra los metió a la liguilla y algún tiempo fueron líderes generales, en fin, fue un equipo que logró cosas importantes, un uniforme muy bonito, a mí me gustaba mucho ese uniforme de los Cachorros de azul con dos franjas horizontales, azul y oro o amarillo. Eh, Era un uniforme muy original y con grandes jugadores, con grandes partidos. Les decía que yo recuerdo mucho una alineación que era, en la portería estaba Carlos Novoa, este portero que hizo historia en San Luis Potosí y que actualmente radica en Guadalajara, un gran portero y una gran persona. La defensa estaba, no sé si recuerden, Isaías Fonseca, un jugador muy bajito, moreno, pero que era muy cumplidor, que duró años en el lateral derecha con el número 2, Isaías Fonseca, un muy buen lateral de ida y vuelta del Cachorros. Estaba también en la central, recuerdo, a Nelson Sangüesa, un chileno muy bueno que después estuvo por allá en el Puebla, fue campeón con Puebla, si no me equivoco, un defensa central con mucha categoría, con mucho porte y con un tiro de larga y media distancia muy bueno. Estaba Leonardo Álvarez, también un jugador de mucha clase, que luego fue a jugar a Monterrey. Estaba el Churpias Flores, otro lateral, que luego fue por allá a León. Esa era la defensa de la que yo recuerdo. Posteriormente, no sé si recuerden, en la media cancha estaba Raúl Arias, ese jugador que era durísimo en la media cancha, un medio de contención muy duro, que posteriormente pues hizo historia en el fútbol potosino por ser técnico de ese San Luis que llegó a la única final que tiene en su historia frente al Pachuca, en la cual perdió 1-0. También fue entrenador del Necaxa, con el cual fue campeón. Este Raúl Arias, que también le pegaba con tubo a la pelota. Estaba Lorenzo Unano, y quién no recuerda a Lorenzo Unano, ese jugador
de gran clase, de gran porte, uruguayo él, con mucha técnica, con mucha clase, Lorenzo Unanue, que después fue a jugar a Tecos, regresó a Potosino y me parece que por ahí puso una tienda de deportes y se quedó a radicar en San Luis Potosí, un jugador también muy querido y de mucha clase. Otro jugador que estaba por ahí en la media cancha, Carlos Muñoz, ¿recuerdan a Carlos Muñoz? Medio durísimo que surgió de Potosino, pero que hizo historia en el equipo de los Tigres, muchísimos años con los Tigres de Miloc. Surgió de acá, de San Luis Potosí, de un instituto, si no recuerdo, el Instituto Potosino, pero era un medio de contención también muy, muy fuerte. Pues esa era la media cancha que yo recuerdo. Y arriba, pues estaba Nery Castillo. Nery Castillo era punto y aparte, era un crack ese señor, mucho mejor que su hijo, un jugador que aparte de ser excelente jugador técnico, con mucha categoría, pues siempre, dicho por él mismo, el Atlético Potosino, los Cachorros, fue el equipo de sus amores. Por ahí anduvo jugando también, me parece que en Tampico Madero, en Toluca, pero siempre regresaba a la querencia porque siempre decía que San Luis era el equipo de sus amores. Tenía una farmacia, no sé si recuerdan, la farmacia Constitución, allá en el barrio de San Sebastián, ahí le comprábamos los boletos al gran Nery Castillo, un jugadorazo que anotó goles olímpicos, que dejó plantado a Celada, que encaró al Oso Ferrero, que le entró a los golpes contra el Peñarol, en fin, un gran jugador, Nery Castillo, el número 7 del Cachorro del Atlético Potosino, que estuvo en varias etapas con el Cachorros. Por ahí también vino a jugar su hermano Gary Castillo, un buen jugador, pero obviamente no de la calidad de Nery, que indudablemente, a mi manera de ver, es el mejor jugador de la historia de los Cachorros del Atlético Potosino. Estaba también por ahí el Tanque Ceballos, un jugador muy fuerte, un 9 que era muy bueno. También por ahí anduvo Ricardo Brandón, el Pata Bendita, que también estuvo jugando por acá, incluso en una temporada quedó subcampeón de goleo con 26 goles, una temporada en donde el Potosino fue el líder general. El Pata Bendita, la verdad, es el jugador que yo he visto que le pegue más duro en la historia del fútbol mexicano, por encima de Tuca Ferretti, por encima de Caviño, por encima de Reinaldo Gualdini, un jugador que le pegaba de zurda, me parece que calzaba del 2.5, por eso le decían el Pata Bendita, pero los metía a veces hasta perfil cambiado, era impresionante, un tiro libre casi siempre era gol. Y muchos grandes jugadores que pasaron por el San Luis, recuerdo a un jugador que se llamaba Jorge Ábalos, que su principal característica es que tenía una fuerza impresionante en los brazos, los saques de banda eran casi tiros de esquina, cuando había un saque de banda, pues prácticamente era como si cobraran un córner, tenía una fuerza muy, muy, pues sobresaliente, Jorge Ábalos, aparte de ser un buen jugador, lo recuerdo muy bien a Jorge Ábalos. Muchos jugadores pasaron por San Luis. Había un jugador que se llamaba Totoño, que hacía muchas fintas, que venía a Monterrey, un moreno. Edimir Claudio Márquez, un zurdo defensa también bastante bueno. Algunos jugadores que salieron de San Luis, como el Harlem Medina, como René Isidoro García, como David Rangel, como Arturo Debo, pues jugadores que salieron de la ciudad de San Luis y pudieron figurar en la primera división nacional. Pues qué recuerdos amigos de Solo de Fútbol, de estos Cachorros del Atlético Potosino que pues también tuvieron buenos estrategas como Alberto Guerra, que fue la verdad el que les dio mucho auge, tanto le valió que de aquí se fue a las Chivas, pero Alberto Guerra los hizo ser un equipo competitivo y un equipo pues que figuraba en el fútbol nacional, aunque tal vez a nivel nacional, si ustedes lo ven siempre, lo recordan como un equipo chico,
yo creo que esto no es del todo verdad, porque Potosino tuvo muy buenas campañas. Ahí váyanse a las estadísticas, vean los números, y hubo temporadas muy buenas de los Cachorros. Se llegaron a meter a las finales. Nunca pudieron llegar a la final, pero fue un muy buen equipo de fútbol que muchos crecimos con él y lo recordamos con mucho cariño. Pues no sé ustedes a qué otro jugador recuerden de los Cachorros, pónganlo cuando oigan este podcast, pues pónganlo ahí en los comentarios, pongan cómo era su rutina cuando iban a ver fútbol. Yo, por ejemplo, me acuerdo muy bien, yo vivía por la calle de Ontañón y esa calle iba directo al Estadio Plan de San Luis, nos íbamos caminando. Llegábamos a veces hasta una hora antes porque veíamos el torneo nacional de reservas, que también eran juegos muy buenos, era un muy buen torneo, un muy buen semillero de futbolistas, y ya posteriormente terminaba el partido y pues cuando era la entrada a los equipos pues era todo un espectáculo. A pasar de ser un estadio pues muy austero, era un estadio muy futbolero, el estadio Plan de San Luis. Posteriormente pues dejó de existir como tal, como un recinto que albergara fútbol de primera división, y vino al estadio Alfonso Lastras, que ya posteriormente pues le dio cabida a otros equipos como fue el San Luis, los Gladiadores y actualmente el Atlético de San Luis. Pues esa fue un breve recuento, perdón, de los Cachorros del Atlético Potosino, ese equipo tan querido por muchos. Y pues vamos ahora a platicar un poco de ese equipo que llegó a la final contra el Pachuca, ya de épocas un poquito más recientes. Pues regresamos, amigos de Solo de Fútbol, después de haber recordado esos años del Atlético Potosino. Pues vamos ahora, después de que desapareció el fútbol en San Luis Potosí una buena cantidad de años, después resurgió con una franquicia que era propiedad de Televisa, y volvió el fútbol a San Luis Potosí, ahora en el estadio Alfonso Lastras, un inmueble ubicado pues cerca de la carretera a México, un estadio obviamente mucho mejor que el Plan de San Luis, aunque dicho sea de paso nunca se ha terminado en su totalidad, pero es un estadio obviamente mucho más funcional que el viejo estadio Plan de San Luis. Por ahí, pues regresó el fútbol de primera división y pues hubo cosas interesantes, amigos de Solo de Fútbol. Hay que recordar que San Luis incluso participó en Copa Libertadores, teniendo juegos interesantes y ganándole a algunos equipos importantes de Sudamérica. Vinieron jugadores pues muy buenos, la verdad, cómo olvidar al Chango Moreno, que en paz descanse, campeón de goleo con el San Luis. Tresor Moreno, el Chacho Coudet, el Grande Martínez, el Jagger Martínez, Ángel Reina, Leonel Olmedo, González Tahuilán, el Gonzo González, en fin, jugadores pues probados ya en la primera división. Tuvieron una temporada en la que muy curiosamente llegaron a la final. No sé si ustedes recordarán, me parece que fue en el año 2006, cuando el San Luis estaba teniendo una temporada terrible, tanto que se iban a jugar el descenso contra el equipo del Atlas en ese partido, aunque no con ellos directamente, pero estaban involucrados los Dorados de Sinaloa y el San Luis. Y pues San Luis necesitaba ganar al equipo del Atlas para salvarse, y curiosamente pues ese partido es partido histórico en la historia del fútbol potosino, el famoso gol del milagro anotado por Marcelo el Colo Guerrero, que alguna vez tuvimos aquí en una entrevista en Solo de Fútbol. Pues ese gol de Marcelo el Colo Guerrero le dio no solo la salvación al equipo de San Luis, sino su pase a la liguilla y posteriormente llegar a la final del fútbol mexicano, cosa que jamás se había conseguido en el fútbol potosino. Dirigidos por Raúl Arias,
llegaron a la final ante Pachuca, una final pues algo deslucida, un 0-0 en el primer juego en San Luis, y en Pachuca pierden 1-0 con un penal por demás dudoso y localista. Es el título más grande que ha obtenido el San Luis, un subcampeonato en esa temporada 2006, y como dijimos, tenía buenos jugadores el San Luis, Braulio Luna también. No sé si recordarán ese golazo que hizo Braulio Luna en Ciudad Universitaria. Véanlo en YouTube, por favor. Es un golazo de los mejores en la historia del fútbol mexicano. Un tiro de esquina, me parece que es de Tresor Moreno, a la altura de la media luna del área grande. Agarra de volea a Braulio Luna y la pone en la horquilla. Un golazo tremendo de este Braulio Luna. Un equipo de San Luis que tenía muy buenos jugadores, como los que ya mencionamos, al Chango Moreno, al Chacho Coudet, que hizo historia aquí en San Luis Potosí, teniendo muchas temporadas a muy buen nivel. Pues logró un equipo competitivo. Por desgracia, después los malos manejos hicieron que se fuera la franquicia a los Jaguares de Chiapas, que posteriormente pues desaparecerían, y pues terminando así con una breve historia del equipo sanluisino. Y pues ya posteriormente, hace algunos años, no sé si son 3 o 4, nació el Atlético de San Luis, un equipo que está auspiciado o que es propiedad del equipo Atlético de Madrid, equipo del fútbol de España, que quiso tener una franquicia en México, y adquirió o compró al Atlético de San Luis en segunda división. Logran el ascenso de una manera brillante bajo la dirección de Poncho Sosa, y en su primera temporada, a media temporada, parecía que las cosas pintaban muy bien, y sorpresivamente cesan al técnico bajo circunstancias muy poco claras, no muy bien aclaradas, y después de ahí pues inicia en realidad un calvario para el equipo Atlético de San Luis, con pues malos resultados, con una poca o casi nula productividad en casa, y al grado de que hace un par de torneos quedaron en último lugar, y gracias a que se abolió el descenso en esta liga mexicana tan extraña, tan subgéneris, pues no descendieron, pero tuvieron que pagar una multa bastante alta. Al terminar esa campaña, pues no pintaban las cosas muy bien. Vinieron 2 técnicos que no tuvieron mucho éxito, Méndez y el anterior, que se me va ahorita su nombre, pero luego vino este técnico brasileño, Jardiné, que pues también era pues desconocido. Se sabía que había sido campeón con la Olímpica de Brasil, pero era todo lo que se sabía de él. Pero pues parece que cayó con buen pie en San Luis, logró tener una buena temporada. Se ve que expresa bien sus ideas, que tiene conocimiento del fútbol, que sabe de táctica, y pues al menos en su primer año pues hizo un papel, creo que más de lo que se esperaba de él, ya que no solo evitó la multa, sino que también logró meter al equipo a la liguilla, pasando por un repechaje muy difícil ante un equipo pues importante como lo es en Monterrey, al menos en la nómina, ganándole en su casa en serie de penales, y posteriormente pues cayendo con el que a la postre fue el subcampeón y el que fue el líder del torneo, el Pachuca. Así que esa es la realidad ahora en el fútbol potosino, un equipo que al menos la última temporada pues hizo ilusionar un poco a sus aficionados, que en esta temporada están pues deseosos de que vuelvan a repetir y puedan entrar a la liguilla. Han hecho contrataciones, me parece que interesantes, un par de brasileños de los cuales se hablan muy buenas cosas, y pues con la dirección técnica de este Jardiné, que parece que está empezando a tener cierta identidad con la afición potosina, creo que pueden ser factores que le pueden ayudar al San Luis para que ya por fin pueda
solidificarse su proyecto y dejar ya ese etiqueta de equipo chico o de equipo que está peleando el descenso. Creo que es una gran oportunidad esta temporada para el equipo del Atlético de San Luis. Pues ahí está, amigos de Solo de Fútbol, este breve podcast que quisimos hacer sobre el fútbol potosino. Ojalá que les hayan venido a la mente recuerdos de esas épocas gloriosas. Hablamos un poquito más del potosino que de San Luis, porque obviamente mis recuerdos no llegan tanto a esas épocas. Yo quise hablar un poquito más, pues desde mi experiencia personal que tuve con ese gran equipo al cual viernes a viernes íbamos a ver al Estadio Plan de San Luis a los famosos cachorros del Atlético Potosino. Muchas gracias, amigos de Solo de Fútbol, por seguirnos en este podcast. No dejen de seguirnos en nuestro canal de YouTube, en Facebook, ahora con estos podcasts. Pónganlos y escúchenlos mientras van al trabajo, mientras están en su casa tranquilos. Pónganse a oír podcasts de fútbol. Los saluda, perdón, su amigo Richard Mesa desde El Paso, Texas. Nos vemos y hasta la próxima.